¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Y con tantas ganas ya del Gran Premio de Francia que nada, está aquí a la vuelta de la esquina. Pero creía que era un buen momento para hacer un análisis de lo que ha pasado en esta primera parte de la temporada. Es primera parte, porque no hay que esperar al parón veraniego. Hemos disputado ya 11 carreras de las 22 que tenemos por delante. Rusia no va a entrar este año, por tanto nos quedamos con 22. Y creo que es un buen momento para analizar todo lo que ha pasado en estas primeras carreras. Equipo por equipo, piloto por piloto, viendo y comparando con lo que hicieron el año pasado para poder analizar quién ha llevado mejor este nuevo reglamento, quién lo ha sabido interpretar mejor y quién, sobre todo, ha sabido sacar mejores resultados. Porque la fiabilidad, la estrategia y el buen planteamiento de las carreras también han jugado un papel importante, importantísimo en lo que ha sucedido en estas primeras 11 carreras. Vamos allá, vamos a ver quién es quién. Empezamos viendo las clasificaciones generales de pilotos y de equipos y luego analizamos uno por uno, equipo por equipo, piloto por piloto, para ver cómo lo han hecho y os diré también cómo creo que lo harán en esta segunda parte de la temporada. Empezamos. Y empezamos hablando de los números, que casi nunca fallan. Vamos a hacer un rápido repaso, no del todo, porque estoy seguro que os acordáis perfectamente de las clasificaciones. Empezamos por la de pilotos, liderada por Max Verstappen, Leclerc, Pérez, Sainz, etc. Es significativo ver la comparativa con 2021. Y eso nos empieza a dar las primeras pistas clarísimas de cómo está el Mundial, porque ese rol que ocupaban los dos pilotos de Mercedes, entonces Bottas, ahora Russell, en cada carrera luchando por la victoria, ahora está claro que lo ocupan los pilotos de Ferrari, tanto Leclerc como Carlos Sainz. Los de Red Bull siguen ahí en la pomada, siguen ganando victorias, siguen optando a todo en todas y cada una de las carreras. Algo que se repite más abajo, si vemos que los dos pilotos de Alpine más o menos están conservando los puntos, ha habido pasos atrás, como el caso de McLaren, y pasos adelante significativos, como caso los dos pilotos, en este caso nuevos, de Alfa Romeo, pero también a los de Haas. Y eso nos hace entender, deducir, entrever, constatar, vamos a decir, que ha habido un paso adelante en los propulsores de Ferrari. Porque si vamos y vemos la clasificación de constructores, es obvio, y los datos nos lo muestran, ahí la tenéis, de que hay un paso adelante importante en los tres constructores, los tres equipos que utilizan propulsores de Maranello: Ferrari, Alfa Romeo y Haas. Vemos que más o menos se mantienen ahí los Red Bull, también los Alpine, pero en el resto de equipos hay una pérdida obvia de puntos. Si sumamos los puntos conseguidos por los motoristas, por los motores en todos y cada uno de los equipos, esto queda más obvio. Y lo vemos ahí, reflejado en esta clasificación en la que paso adelante de Ferrari, paso atrás de Mercedes, mientras que Red Bull, Honda, Red Bull y Alpine más o menos siguen sumando los mismos puntos que habían conseguido en las 11 primeras carreras de 2021. Si lo vemos ya no en puntos de carrera, sino también en la distancia con la pole position, ahí lo veis, clarísimo, paso adelante gigante de Ferrari, de Alfa Romeo y también de Haas en la distancia con la pole position, algunas de las cuales cayeron del lado de los de Maranello. Esto nos dice los números, en general, conclusiones globales, pero vamos a ver, equipo por equipo, ¿quién ha sido mejor? ¿Quién ha sido peor? ¿Y quién creo que mejorará? Empezamos siguiendo la clasificación del año pasado de equipos constructores, los actuales campeones. Empezamos por Mercedes. Para mí, obviamente, los grandes derrotados de este nuevo cambio de reglamento del Mundial 2022. Mercedes ha hecho un paso atrás gigante. Los hombres que han venido dominando la época híbrida de la Fórmula 1 están en el grupo medio. Y yo creo que afrontando unas crisis que nunca hemos visto en la estructura liderada por Toto Wolff, que hasta ahora se había sobrepuesto muy bien y de manera siempre exitosa a los momentos delicados, que han habido pocos, seamos sinceros, que siempre tenían el comodín, pero que los ha habido. Y este 2022 no están pasando nada bien. Esas caras de admiración que teníamos a principio de temporada, con el W13, con ese coche prácticamente sin pontones, poco a poco se han ido convirtiendo
en decepción por la falta de rendimiento del coche y también al final por la falta de progresión, porque todos creíamos que después de un inicio de temporada complicado Mercedes sería capaz de reaccionar, sería capaz de mejorar, de sacar partido a un concepto de coche que cada vez yo creo que está más claro, que no sé si es equivocado, pero que seguramente cambiará de cara a las próximas temporadas. Quizás no antes, porque el límite de presupuesto así lo dictamina, pero Mercedes que ha seguido tozudos, que han seguido en el mismo concepto y que están intentando optimizar. En algunas pistas hemos visto un poco de luz, en Barcelona, pistas mucho más lisas. Parecía que sí que eran capaces de sacar rendimiento, pero es un concepto de coche que se ha visto muy mermado, sobre todo y también, y hay que aquí destacarlo con mayúsculas porque es un gran condicionante de su rendimiento por ese porpoising que les ha afectado, quizás más que nadie, y que por tanto ha lastrado un coche que ha generado mucho más drag del esperado y que además no tiene ahora esa ventaja que le daba la unidad de potencia. Y la sensación personal es que además Mercedes ha optado por ese papel de conservadurismo. Vamos a terminar todas las carreras, vamos a hacer un pasito atrás, sabedores de que no tienen un coche lo suficientemente veloz para conseguir victorias, pero sí puntos. Y lo que hemos visto hasta ahora así lo confirma, porque la fiabilidad ha sido un garante para ellos y eso les ha permitido conseguir muchísimos puntos, muchísimos más de los que creíamos, y si comparamos la distancia de velocidad de prestaciones con los dos equipos que lideran el Mundial. ¿Pero qué ha pasado con los pilotos? Fijaros en esta gráfica. La comparativa de los puntos de Hamilton, 109, por 128 de George Russell. 46, 54%. 5-6 en clasificación y 3-7 en carrera de posiciones de uno y otro. Yo creo que lo pasó muy mal y lo ha pasado y se ha sabido adaptar mucho menos Lewis Hamilton a la dificultad, a esa diva que ha supuesto este coche, este W13, que George Russell. Pero no por eso me niego a pensar de que Lewis Hamilton ha perdido su buen pilotar. Y por tanto, a medida que vaya progresando el coche, yo creo que veremos poco a poco cómo el piloto británico saca lo mejor de sí. Pocos abandonos, tan solo uno en el lado de George Russell, confirmando un poco lo que os decíamos, o lo que os decía de la fiabilidad, de esa apuesta por la fiabilidad y de sumar puntos en todas y cada una de las carreras. Por la diferencia de velocidad y lo mal que lo ha pasado Mercedes, deberían estar a años luz de Red Bull y de Ferrari. Y no están tan lejos, Pero, pese a todo, me da a mí que pase lo que pase en Bélgica con esa nueva flexión de los suelos, pase lo que pase en las próximas carreras, pase lo que pase en esa lucha de Red Bull y Ferrari, creo que no están a tiempo, ni mucho menos de recuperar el terreno perdido. ¿Estarán ahí? Seguro. ¿Tendrán alguna oportunidad de conseguir alguna victoria? ¿Quién lo sabe? Ni mucho menos lo vamos a negar, y lo voy a negar yo en este caso, porque son un equipo muy competitivo, con dos grandísimos pilotos. Russell se ha adaptado perfectamente al papel que tenía que hacer dentro de la escudería, nadie lo dudaba y está cumpliendo muy bien las expectativas, súper regular, súper constante, rápido, fiable, un pilotazo, y Lewis Hamilton, que a medida que el coche empieza a estar dentro de un rango de trabajo relativamente normal, está empezando a sacar lo mejor de su pilotaje. Para mí, la decepción, esperaba más de Mercedes, pero lo que me sigue gustando de ellos es que no están dando su brazo a torcer, no han tirado la toalla, siguen pensando que pueden sacar mucho mejor rendimiento de este coche. Yo creo que lo van a conseguir, no para ganar a Red Bull y no para ganar a Ferrari en cada carrera, pero van a dar otro pasito adelante, estoy segurísimo. Y están cargando la metralleta, estos no se van a rendir tan fácilmente. En un año con tantos cambios reglamentarios, Adrian Newey y su equipo no podían decepcionar, y no lo han hecho porque Red Bull ha construido un coche realmente referente por la velocidad, referente por la consistencia, por la solidez demostrada en las diferentes situaciones que hemos encontrado en estas 11 primeras carreras, y que ha permitido a sus pilotos conseguir a estas alturas ya una victoria más que lo que habían conseguido en 11 carreras la temporada pasada, en la que se llevaron el título de pilotos. Son 7 ya las victorias que han conseguido Max Verstappen y Checo Pérez.
Y digo Max Verstappen y Checo Pérez porque este año hemos visto situaciones en las que el piloto mexicano era la referencia del equipo, era el más rápido, era el hombre que marcaba los mejores tiempos y por tanto afrontaba una situación que no se había producido porque siempre, obviamente, por lo que habíamos visto hasta ahora, la referencia clara, no clarísima, con mucha diferencia además con su compañero de equipo, fue y ha sido Max Verstappen. Y esa situación yo creo que lo que ha hecho es mejorar el propio equipo. Y de aquí que crea que Red Bull para mí ha sido la referencia de este principio de temporada. Un equipo que de no ser por los errores, problemas de fiabilidad de principio de temporada, sobre todo el de Bahrein, que dejó a los dos coches parados, nefasto para los intereses del equipo y que no fue un gran problema, aquel problema que tuvieron en el depósito de combustible, lastró mucho las prestaciones y los puntos conseguidos en esos primeros compases de la temporada. Un equipo que además ha sido la referencia a la hora de gestionar el proposing, desde aquel segundo test de Bahrein que ya vimos que eran los equipos que mejor gestionaba este aspecto y que les ha permitido desarrollar el coche sin tener en cuenta este aspecto, algo que les permite tener mucha más velocidad y fiabilidad, no en algunas cositas como las que decíamos, pero sí en el apartado del motor en el que ese renombrado Red Bull Technologies o como lo que queráis decir, que es un Honda, no nos engañemos, pero que sí se está mostrando muy fiable, no tanto en el equipo pequeño, no tanto en el Alfa Tauri, pero sí en el equipo, en el hermano mayor, está dando un paso cualitativo importante respecto a Ferrari, que está teniendo muchos más problemas. Si lo vemos en los pilotos, lo que decíamos, esta temporada, paso adelante de Checo Pérez, que se encuentra mucho más cómodo con este coche, 208 puntos por Verstappen, 151 para el piloto mexicano, 8-3 por parte de Verstappen, que ya sabemos que es una bestia en la clasificación, 5-2 en la carrera, con 2 abandonos por parte de Max Verstappen, 3 por parte de Checo Pérez. Para mí, la gran referencia de esta primera parte de la temporada. Para mí, los favoritos, más favoritos, junto a Ferrari, segurísimo, se lo van a luchar los dos. Pero yo creo que Red Bull, por todo, por concepto, por coche, por global, es más favorito que Ferrari. Ferrari es el equipo que ha dado un paso adelante más importante esta temporada, sea por un lado por el incremento de prestaciones de la unidad de potencia, clarísima, paso adelante bestial de los hombres de Maranello, que ya vimos, que ya intuimos la temporada pasada, pero también por el concepto de coche, un concepto arriesgado, diferente, único, pero que está dando muy buen resultado al equipo de Mattia Binotto, un coche que se mostró rápido, pero que a la par se mostró muy afectado por ese porpoising, que han ido avanzando las carreras, y si bien pueden haber minimizado los efectos para el piloto, al menos esa es la sensación que tenemos en estas últimas carreras, sigue rebotando y por tanto sigue condicionando el trabajo del propio equipo durante el fin de semana, teniendo que limitar el poder bajar la altura mínima del coche para no acentuar ese rebote que tanto está dañando no solamente la condición física de los pilotos, sino también su manera de pilotar y condicionando la puesta a punta y la evolución del trabajo en un mismo fin de semana. Un Ferrari que se ha mostrado mucho más rápido en clasificación, muchísimo más rápido. Hemos visto esta temporada a un Ferrari muy rápido respecto al Red Bull en clasificación. Yo diría que un coche más de clasificación que de carrera. Y que después ha tenido altibajos importantes. Algunos marcados por la fiabilidad, que es el gran caballo de batalla del equipo en esta primera parte de la temporada, y que tendrán que mejorar porque ya están penalizando. En el caso de Charles Leclerc, Carlos Sainz rompió motor en Austria, tenía una segunda posición al alcance de su mano y tendrá que penalizar, quizás no antes de verano, seguramente después del verano, pero tendrá que penalizar y por tanto están en desventaja respecto a sus máximos rivales, respecto a Red Bull en el tema de las penalizaciones de los motores, aunque Leclerc ya ha pasado el primer filtro de las 10 posiciones y por tanto va un poco más descansado, aunque es obvio que cuando hay problemas de fiabilidad directa o indirectamente tienes que bajar el rendimiento del motor y eso se va a notar seguro en el rendimiento de los hombres de
Maranello, de ambos pilotos. Un Charles Leclerc que ha conseguido más puntos que Sainz, 56% con 170 puntos, por 133 del piloto español, con altibajos de fiabilidad, pero también de estrategia, que por lo que hemos visto esta primera parte de la temporada, ha habido momentos delicados en las que quizás las decisiones que se han tomado en el momento no han llevado al equipo al mejor resultado. Aunque, como sabéis, con esto de las estrategias hay mucho que decir, y mucho más siempre después de que han terminado las carreras. A diferencia de Red Bull, siguen aún Mattia Binotto optando por conseguir el mejor resultado de equipo, sin aún marcar clarísimamente cuál es el piloto número 1 y cuál es el piloto número 2 del equipo. Y por tanto, eso, por un lado, tiene una ventaja y por otro puede, al final de temporada, pasar factura. Pero ahora además tenemos una situación que ha cambiado mucho después de las primeras carreras, con un Carlos que le costó muchísimo encontrarse cómodo con el coche, con errores claros, hay que decirlo, pero que después del Gran Premio de España en Barcelona yo creo que encontró su punto de inflexión y que en estas últimas carreras, por lo que vimos en Canadá, por lo que vimos en su victoria primera y en su pole primera de su carrera deportiva en Inglaterra, pero también por el ritmo demostrado tanto en clasificación como en carrera en el Gran Premio de Austria. Y por tanto vamos a ver cómo es capaz de gestionar esa situación, ese problema que podrían tener y que hasta ahora han llevado bastante bien dentro de la escudería de Maranello, porque no es nada fácil en estas situaciones, ya lo hemos visto en otras épocas y en otros equipos, algo que no es un problema de momento en Red Bull. Si solucionan los problemas de fiabilidad, si son claros con la estrategia en todos los aspectos, Ferrari seguirá luchando por todo de aquí a final de temporada, en un coche que tiene la velocidad punta como uno de los caballos de batalla que tienen que mejorar, aunque esta última ola parece que les ha permitido hacer un pasito para adelante respecto a Red Bull. ¿Optan a todo? Sí. ¿Podrán conseguir el Mundial? Si lo hacen todo bien, llegarán al final con muchas opciones, con todas, pero no tienen que repetir ni los problemas de fiabilidad ni los errores. Pueden conseguir lo que quieran si lo hacen bien. McLaren es sin duda una de las grandes decepciones de la temporada. El equipo que el año pasado le disputaba la tercera posición del campeonato a Ferrari y que consiguió podios, 5, que consiguió una victoria y una pole. Este año lo está pasando muy mal. Y lo está pasando muy mal incluso para estar en algunas carreras luchando por liderar ese grupo medio. Un coche que empezó, a mí me decepcionó cuando lo vi por primera vez en el test de Barcelona por sus formas, pero que además acumuló problemas importantes y que James Key y su equipo no han sabido ni sacar rendimiento de este nuevo reglamento, ni además hacer un coche que les permitiera trabajar en las primeras carreras por esos problemas, primero de frenos y segundo por los problemas de falta de carga aerodinámica en global como coche. Un coche que además se ha visto un poco mermado por esa falta de rendimiento del motor Mercedes respecto a sus rivales, no nos engañemos. Y que además internamente quizás está echando de menos ese momento de dulzura que atravesaba la temporada pasada y que atravesó sobre todo a Lando Norris. Una situación de pilotos que no se ha visto además muy favorecida por la falta de rendimiento de Daniel Ricciardo, que además está inmerso en esa polémica constante que la está siguiendo toda esta temporada de si continuará o no continuará. Y eso se ve muy claro en los resultados que han conseguido ambos pilotos, con 64 puntos de Lando Norris, casi un 80% de puntos conseguidos por el piloto británico, mientras que Daniel se tiene que conformar con tan solo 17 puntos, derrotado tanto en carreras como en clasificación ampliamente, y que tan solo hemos visto a Ricciardo sacar la cabeza en alguna carrera con algún rendimiento un poco más cerca de lo que se espera de un hombre que ha ganado carreras del Mundial de Fórmula 1, aunque siguen entredicho de cara a la próxima temporada. Yo creo que un McLaren que, si bien vienen novedades esta temporada, las vamos a ver pronto, ya está más pensando en 2023, en la que tiene que recuperar ese momento al alza que había confirmado la temporada pasada en una muy buena temporada de los de Woking, y que están a tiempo de
enderezar, pero no de repetir. Decepción. A mí me han decepcionado. Pero si hay un equipo con luces y sombras, con altibajos, este año es Alpine. Un Alpine que no ha sabido aprovechar del todo este cambio de reglamento porque siguen estando en el grupo medio, siguen estando prácticamente a un segundo y poco más de la clasificación, de la pole position, del mejor tiempo en la clasificación, prácticamente de promedio en estas 11 primeras carreras, y que sigue estando lejos de poder conseguir podios regularmente y estar en una situación como para pensar que pueden conseguir victorias si no hay descalabros de los equipos que hay al frente, y por tanto vamos a decir que globalmente están donde estaban, luchando por intentar liderar ese grupo medio que además ahora ha visto cómo se iba Ferrari, pasaba para atrás McLaren, pero tenían que lidiarlo con una Mercedes que está un pasito por delante de los de Enston. Pero no todos son grises o no todos son malas noticias, porque sí que hemos visto en carreras puntuales, en momentos determinantes en que el Alpine sí ha ido bien, muy bien en algunas carreras, que el equipo ha sido capaz de sacar un gran rendimiento del coche. Un coche que fue al principio de los que menos fue afectados por el porpoising, que se mostró rapidísimo de velocidad punta en algunos circuitos y que va muy bien en algunos otros. Y lo veremos aquí en Paul Ricard de nuevo. Un coche que se ha mostrado poco fiable, que ha tenido problemas y que además a eso le han acompañado errores del equipo que hacen que, en el caso, voy a empezar por Fernando Alonso, tan solo tenga 29 puntos, algo que no corresponde con la velocidad que ha demostrado en pista con el coche el piloto asturiano. Y no voy a empezar a analizar si hubiera terminado esta carrera, si no hubiera roto aquí, si no hubiera roto allá, porque todos son conjeturas, tampoco sabemos qué hubieran hecho los otros, y nos ponemos al si hubiera, al final empezamos y terminamos la carrera tal como. Por tanto, no voy a entrar en ese juego de especular, pero sí que es claro, y eso lo puedo decir en mayúsculas y lo firmo, de que los puntos del casillero no se corresponden con la velocidad que ha demostrado Alpine y Fernando Alonso en algunas carreras en que hubieran optado a tener mucha mejor clasificación de la que hemos visto hasta ahora, con esos 29 puntos que no reflejan para mí el estado de forma del piloto ni la velocidad demostrada por el coche. Algunos errores de estrategia, ruedas flojas, roturas del motor que a principio de temporada encendieron todas las alarmas, pero que parecen, al menos relativamente, bajo control, y que por tanto, con esas novedades que hemos ido viendo que han funcionado, nos hace pensar que veremos a un Alpine sorprendiendo en alguna carrera. Y con eso no voy a decir que van a ganar carreras, porque es obvio que tanto Red Bull como Ferrari están a otro nivel, y que difícilmente, porque los milagros no existen en Fórmula 1, ningún equipo de los de atrás, quizás Mercedes en algún momento, será capaz de romper ese dominio y esa dictadura que están imponiendo tanto el equipo de Milton Keynes como el de Maranello. Por tanto, por un lado, velocidad sin recompensa, en el caso de Fernando. En el otro, Esteban Ocon, no sé cómo se lo hace el piloto francés, pero sin hacer mucho ruido, haciendo algunas buenas clasificaciones y algunas carreras muy sólidas, lleva 52 puntos. No está nada mal por parte del piloto francés, que está sumando muchos puntos y que, sin hacer grandísimas carreras, es capaz de meterse casi siempre entre los 10 primeros. Para mí, si no cometen errores, serán una buena sorpresa en esta segunda parte de la temporada, porque la sensación que me da es que las evoluciones que están trayendo en el coche están funcionando. Y eso siempre son muy buenas noticias, porque el año que viene el reglamento va a cambiar poco, y por tanto, todo lo que se haga esta temporada va a servir no solamente de aquí a final de temporada, sino también sentando una buena base para la próxima. ¿Aprobado? Sí. Bien. También. ¿Notable? Hasta aquí. Lo han hecho bien. Pero para luchar con los de arriba hay que hacerlo no notable, excelente. Y esa es la asignatura pendiente de Alpine, que además tiene el problema de solo tener un equipo suministrado con el motor Renault. Y eso lastra. Y mucho. Ahora y de cara al futuro. AlphaTauri es uno de esos otros equipos que no ha mejorado en este 2022. No han hecho un coche espectacular, aunque de diseño a mí me gusta. Han hecho un coche que ha perdido rendimiento
en clasificación y que ha dejado de ser alguna vez protagonista, como en otros grandes premios de otras temporadas, sin ir más lejos en 2021, era uno de los referentes del grupo medio, aunque luego les costaba de consolidar esa velocidad mostrada en puntos y sobre todo en carrera, por estrategia, por accidentes, por fallos que hubieran podido tener de fiabilidad, pero la velocidad estaba allí y no eran capaces de transformarla en puntos. Este año no. Este año AlphaTauri yo creo que ha hecho un paso atrás. Y los números así lo muestran. Pierre Gasly, a estas alturas de la temporada en 2021, llevaba 50 puntos. Y este año tan solo lleva 16. Han perdido un poco de todo. En fiabilidad, sea porque Honda o Red Bull les utiliza para hacer pruebas en las unidades de potencia, sea por otros problemas que han tenido, que los han tenido y no relativos a la unidad de potencia, 3 abandonos para Gasly, 2 para Tsunoda, es obvio que el equipo de Faenza no es el mismo que hemos visto en otras temporadas. Y a la falta de rendimiento de Gasly, que también ha estado metido en esa lucha, en esos rumores que si quería salir del equipo, al final confirmando el doctor Marco que se quedaba porque tenía contrato, pero con ganas de irse. También hemos visto que Yuki Tsunoda no había hecho ese paso adelante que se esperaba y por tanto sigue levantando dudas y sobre todo sigue levantando interrogantes respecto a su rendimiento y a su evolución como piloto de Fórmula 1, algo que lastra mucho los intereses no solamente del equipo, sino también de Honda, que sigue vinculado y de qué manera al proyecto de cara al futuro. ¿Más puntos para Gasly que de Tsunoda? Sí, pero yo creo que ni uno ni otro se están encontrando cómodos con la situación y este afecta a su rendimiento, que es obvio que no es el que querían ni los pilotos ni el equipo. Una de esas estructuras a las cuales no les pongo un suspenso, pero casi. Y de decepción en decepción, de AlphaTauri a Aston Martin. Y es que el equipo de Lawrence Stroll no ha sabido aprovechar tampoco este cambio de reglamento para hacer un paso adelante. Al contrario, la sensación, y así lo corroboran los números, es que la han hecho atrás. Han perdido velocidad respecto a la pole position, casi medio segundo, y además suman menos puntos. A estas alturas de la temporada, Sebastian Vettel tan solo tiene sumados 15 puntos y Lance Stroll 3. Pero no solo eso, sino que además han tenido que cambiar el concepto de coche. Acordaros de aquel primer coche, principio de temporada, con los pontones elevados, con ese túnel tan marcado, y que se mostró lento, lentísimo, y que optaron por cambiar. Y cambiar con algo muy parecido a lo que hacía Red Bull, sino calcado, sino igual, algo que levantó las sospechas, las alarmas, no solamente de Red Bull, sino también de la Federación Internacional, y que dijo que estaba todo bien, que no había copia, aunque es evidente que era muy parecido al concepto de los hombres de Milton Keynes. Muchas oportunidades perdidas, porque en alguna carrera sí que han estado rápidos, como en Canadá, pero que luego la gestión que han tenido del fin de semana les ha lastrado y mucho y les ha alejado de conseguir puntos que estaban en sus manos. Lo vimos en Canadá, lo vimos también este fin de semana en Austria, aunque luego en carreras sí que han demostrado que eran capaces de intentar reparar esa situación y les ha llevado a alguna más que decente carrera. Muchas preguntas sin contestar, muchos interrogantes encima de la mesa en un equipo en el que está intentando encontrar su propio ADN, su propia personalidad, y que además no tiene confirmados los pilotos para la próxima temporada. No sabemos aún si va a seguir Sebastian Vettel, entendemos, intuimos que sí lo va a hacer Lance Stroll por ser quien es, pero no se han consolidado, ni mucho menos. A Williams le costó sangre, sudor y lágrimas salir del pozo del farolillo rojo de la Fórmula 1. Y además estaba ante una oportunidad de oro para meterse de lleno en el grupo medio, pero no ha sido así. Este nuevo coche, concepto del cual ya se han arrepentido y lo están cambiando siguiendo esa tendencia de la parrilla y de los otros coches, concepto equivocado, clarísimo, de un concepto más parecido al Mercedes se han ido a un concepto más parecido al del Red Bull. Hay que añadirle que han perdido velocidad en clasificación, más de medio segundo respecto a la pole position si lo comparamos con la temporada pasada, y además puntos. A estas alturas llevaban 10 puntos,
ahora se tienen que conformar con los 3 que ha conseguido Alex Albon. Veremos de qué son capaces. Daba la sensación de que había entrado capital, de que estaban afrontando una nueva época, pero no será así. O no es así hasta ahora. Y por tanto habrá que ver de qué son capaces en lo que queda de temporada. Más vale que consoliden lo que tienen, que empiecen a pensar en nuevos conceptos para la próxima temporada, para intentar salir de ese pozo. La Fórmula 1 necesita un Williams fuerte. A todos nos agradaría tener un Williams fuerte. 3 puntos para Alex Albon, que ha hecho algunas buenas carreras. 0 puntos por Nicolas Latifi, en que solo le hemos visto brillar en alguna clasificación en la que se ha emitido entre los 10 primeros, pero que sigue poniendo en duda que esté preparado para afrontar una larga carrera en Fórmula 1. Pero ya veremos y por tanto habrá que ver hasta dónde llegan un equipo que sigue sin confirmar qué va a pasar con sus 2 pilotos la próxima temporada y que podría verse inmerso en cambios más allá de solamente alguno de sus pilotos. Por tanto, muchos cambios que les vienen por delante, pero la base en la que están sentados no es muy buena. Tendrán que cambiar para cambiar también su rumbo. Depende de ellos. Y para mí una de las sorpresas de esta temporada, de las gratas, Alfa Romeo. Gran rendimiento en todos los aspectos. 2 pilotos nuevos, Bottas, Zhou, coche nuevo en reglamento nuevo y con un motor que les ayuda a empujar y a subir su rendimiento. ¿Y de qué manera? Alfa Romeo ha sido más rápido en clasificación, más de 3 décimas comparado con la temporada pasada, que no son pocas, pero es que además ha sumado 51 puntos. A estas alturas, el año pasado, Alfa Romeo tan solo había conseguido 3 puntos que además les habían costado sangre, sudor y lágrimas. Pero este año se han mostrado muy sólidos, muy rápidos, pero poco fiables. Por un lado, Bottas, que ha aportado experiencia, ilusión, algo que no tenían con Kimi Raikkonen, ganas de trabajar, que tampoco las tenían. Y eso unido a un coche que se ha mostrado rapidísimo desde el principio, ligero respecto a sus rivales desde la primera carrera y empujado por un motor Ferrari que ha mejorado y mucho su rendimiento, les ha permitido en un primer tercio de temporada sumar muchísimos puntos y para mí ser la gran revelación del año, con un Bottas magistral en algunas carreras y rapidísimo, algo que se ha visto muy mermado por la falta de fiabilidad en muchas carreras. 2 abandonos para el piloto finlandés, 4 para su compañero de equipo, un compañero de equipo que pese a ser un rookie, pese a ser un hombre que despertaba muchas dudas cuando aterrizó en la Fórmula 1, obviamente bien apoyado por una buena sponsorización, aunque no decepcionado. Zhou ha hecho buenas carreras y además en Inglaterra nos tuvo a todos con el corazón en un puño y celebramos mucho que esté bien para seguir luchando en un equipo que está haciendo una buenísima temporada y que estoy segurísimo que de aquí a final de año les volverá a dar buenas alegrías. Muy bien. Sí, señor. Notable alto. Y para terminar este resumen, nos quedaba uno. El equipo que más ha mejorado en este 2022. Haas. Steiner y los suyos, que empezaban el año, acordaros, con todo el embrollo que suponía la salida precipitada de Mazepin, por todo lo que pasó en Rusia, la llegada a ultimísima hora de Kevin Magnussen, que llevaba parado, no tan parado, pero que estaba en Estados Unidos corriendo en otras cosas, y que empezaba la temporada con una velocidad bestial. ¿Por Ferrari? Sí, pero con un coche que, además de no evolucionar prácticamente desde la primera carrera, en algunas se ha mostrado con mucha velocidad. Y si lo comparamos con lo que vimos la temporada pasada, sea o no con la ayuda este año más implicada, por el tipo de reglamento que estamos, de Ferrari, lo que queráis. Pero el Haas de este año es un segundo en clasificación de promedio, entre comillas, más rápido que el año pasado. Un segundo. Y no solo en el lado de Magnussen, que ya hemos visto que había conseguido muchísimos puntos, muchos más que su compañero de equipo, que Mick
Schumacher, 22 puntos del piloto nórdico. No está nada mal en un retorno rapidísimo a última hora y prácticamente sin testar. Se fue directo a los test de Bahrein. Han recuperado todos la sonrisa, excepto en los momentos en los que Mick Schumacher lo pasó mal, muy mal, y que tocaron fondo en ese segundo accidente importante en Mónaco, que levantó muchas dudas, muchos interrogantes. Yo fui el primero de decir que Mick Schumacher no estaba cumpliendo, ni mucho menos, con las expectativas que se le habían depositado en él. Pero el cambio ha sido espectacular. No solamente ha tocado fondo, ha marcado un punto de inflexión y lleva 3 carreras realmente espectaculares, sumando puntos, siendo veloz, consistente, sin errores y devolviendo las sonrisas a un equipo que está completando, sin evolucionar el coche prácticamente, una muy buena temporada. Obviamente el límite de presupuesto le va a lastrar y seguramente veremos cómo a final de temporada los otros equipos van evolucionando y le comen terreno. Pero esta primera parte de la temporada de Haas es, a día de hoy, excelente. Muy bien. ¿Quién lo tenía que decir que conseguirían a estas alturas 34 puntos? Chapo. Y hasta aquí el resumen de esta primera parte de la temporada. Muchos datos, muchos análisis que podremos sacar conclusiones más erráticas, menos acertadas. Pero lo que sí está claro es que la Fórmula 1 está en un momento extraordinario. Nos lo hemos pasado muy bien y preparaos porque nos lo vamos a pasar muy bien de aquí a final de temporada. Que viva la Fórmula 1. Por cierto, si os ha gustado estos vídeos, le dais al like, os suscribís, poned comentarios que seguro que os los contesto y seguimos para adelante. Que nos vamos a la próxima carrera, nos quedan 11 por delante, casi nada. Qué ganas de Fórmula 1. Que viva la Fórmula 1, claro que sí. Saludos.